El 12 de agosto miramos al cielo. Durante unos minutos, millones de personas levantamos la cabeza para contemplar algo que llevaba millones de años ocurriendo mucho antes de que nosotros llegáramos aquí. La luz desapareció, el día se volvió extraño, y durante unos instantes, todo pareció detenerse. Pero quizá lo más interesante del eclipse no estaba ahí arriba, quizá estaba aquí abajo, en nosotros. Porque hay momentos en la vida en los que también se hace de noche. Momentos en los que algo que parecía permanente deja de iluminarte. Una relación, un trabajo, un proyecto, una ilusión, una versión de ti mismo que durante mucho tiempo creíste que era para siempre. Y cuando esa luz desaparece, lo primero que hacemos es intentar recuperarla. Miramos hacia atrás, buscamos explicaciones, nos preguntamos qué hicimos mal. ¿Qué podríamos haber hecho diferente? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para volver a sentirnos como antes? Pero quizá estamos haciendo la pregunta equivocada. Porque quizá la vida no siempre consiste en recuperar la luz que hemos perdido. Quizá algunas veces consiste en aprender a caminar cuando todavía estamos en la oscuridad. El eclipse nos recuerda algo que sabemos, pero que olvidamos constantemente. Que incluso el sol puede desaparecer de nuestra vista. Y eso no significa que haya dejado de existir. La luz sigue ahí. Simplemente, durante un tiempo, algo se ha interpuesto entre ella y nosotros. Y creo que con la vida ocurre exactamente lo mismo. Hay épocas en las que no vemos ninguna salida. Nos levantamos sin ilusión. Nos acostamos cansados. Miramos nuestro futuro y no conseguimos imaginar nada que nos emocione. Y entonces pensamos, esta es mi vida. Pero no. Esto es solamente una etapa de tu vida, y una etapa no es una sentencia. A veces confundimos lo que estamos viviendo con lo que somos, y no es lo mismo. Estar perdido no significa ser una persona perdida. Estar roto no significa estar acabado. Sentir que no puedes más no significa que no vayas a poder volver a empezar. Solo significa que ahora mismo estás atravesando tu propia sombra. Y quizá una de las cosas más difíciles de aceptar es que no todas las sombras tienen que desaparecer inmediatamente. Algunas tenemos que atravesarlas, sin respuestas, sin garantías, sin saber exactamente hacia dónde vamos, porque queremos tenerlo todo claro antes de dar el siguiente paso. Queremos saber si vamos a ser felices, si vamos a encontrar a alguien, si ese proyecto funcionará, si algún día volveremos a sentirnos nosotros mismos. Queremos garantías, pero la vida no firma contratos. No nos promete que las cosas saldrán bien. Lo único que podemos hacer es seguir caminando. Un día, una decisión, una conversación, un pequeño paso, y quizá eso sea suficiente. Porque hay algo que me gusta especialmente del eclipse. La oscuridad no gana, nunca gana. Simplemente pasa. El sol no desaparece, la noche no se queda para siempre. La sombra se mueve y la luz vuelve, siempre. Quizá nosotros también deberíamos aprender de eso. No necesitamos tener una vida perfecta. No necesitamos estar bien todos los días. No necesitamos saber exactamente qué vamos a hacer dentro de 5 años. Quizás solo necesitamos recordar que este momento, por muy oscuro que sea, también pasará. Y entonces aparece otra pregunta, una mucho más incómoda. ¿Qué hacemos cuando vuelve la luz? Porque quizá el verdadero problema no sea atravesar la oscuridad, quizás sea volver a vivir después de ella. Porque cuando has pasado por algo que te cambia, ya no puedes volver exactamente al mismo lugar. Y eso está bien, no tienes que volver a ser quien eras. Puedes convertirte en alguien diferente, más consciente, más libre, más selectivo con tu tiempo, con tus personas, con tus sueños, con aquello a lo que decides entregar tu energía. Hay pérdidas que no vienen para destruirte, vienen para obligarte a dejar espacio. Hay finales que no significan que tu historia haya terminado, significan que un capítulo ya no puede continuar. Y hay veces en las que la vida te quita algo que tú jamás habrías tenido el valor de soltar. Y al principio duele, muchísimo. Pero con el tiempo empiezas a comprender que soltar no siempre significa perder. A veces significa dejar de luchar contra lo que ya no puede ser. Y quizá ahí empiece una forma distinta de libertad. No la libertad de conseguir todo lo que queremos, sino la libertad de aceptar que no podemos controlarlo todo. Los estoicos lo entendieron hace siglos.
No puedes controlar lo que ocurre. Puedes controlar la forma en que decides responder. No puedes decidir quién se queda, pero sí puedes decidir quién quieres ser cuando alguien se marcha. No puedes evitar todos los golpes, pero puedes decidir qué haces con las cicatrices. Y no puedes detener el tiempo, pero puedes decidir cómo quieres utilizar el que te queda. Por eso quizá ayer no solo vimos un eclipse, quizá vimos una metáfora perfecta de nuestra propia existencia. La luz, la sombra, la espera y el regreso. Y quizá hoy, después de mirar tanto tiempo hacia arriba, nos toca mirar hacia adentro, preguntarnos qué parte de nuestra vida necesita cambiar, qué estamos sosteniendo por miedo, qué estamos intentando recuperar cuando quizá deberíamos dejarlo ir, qué personas nos hacen bien, qué sueños siguen siendo nuestros y cuáles pertenecían a una versión de nosotros que ya no existe. Porque crecer también significa aceptar que algunas cosas que querías hace 10 años ya no las quieres hoy. Y no pasa nada, no eres incoherente, estás vivo, estás cambiando. Y quizá ese sea uno de los mayores privilegios de estar aquí. Poder cambiar de dirección, poder empezar otra vez, poder decir, esto ya no. Y después, ahora quiero esto. No sabemos cuánto tiempo tenemos, ninguno de nosotros lo sabe. Y precisamente por eso quizá deberíamos dejar de vivir esperando el momento perfecto. El momento perfecto no llega. La vida ocurre mientras nosotros hacemos planes, mientras esperamos, mientras dudamos, mientras intentamos descubrir cuál es el camino correcto. Y a veces el camino correcto no aparece. A veces tienes que caminar para construirlo. Así que si hoy estás atravesando una etapa oscura, si estás perdido, si algo que querías se ha terminado, si no sabes qué hacer con tu vida, no te voy a decir que todo va a salir bien, porque no puedo prometerte eso. Pero sí puedo decirte algo. Esto que estás viviendo no es toda tu historia, es solamente una parte. Y quizá algún día mires hacia atrás y descubras que aquella etapa que pensabas que te estaba destruyendo, era también la que estaba construyendo a la persona que ibas a ser. Ayer miramos al cielo. Hoy toca mirarnos a nosotros, y quizá cuando lo hagamos, descubramos que todavía queda mucha luz. Solo estábamos demasiado ocupados mirando la sombra para verla. Y recuerda, el eclipse siempre termina, la luz siempre vuelve. La pregunta es, cuando vuelva, ¿quién quieres ser tú?